Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla, mi compañero Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading. Una nueva semana de podcast, una nueva semana de HDT, recordando como siempre lo importante que es para nosotros todo el apoyo de la comunidad, cada mensaje que recibimos y cómo cada vez crecemos más, casi, bueno, muchísimos suscriptores en Spotify, cada vez más personas se suscriben al canal de YouTube. Por eso es que es tan importante para nosotros hacer esta recomendación de un poquito de publicidad, ¿no? Que nos sigan en las redes sociales. Saben que estamos en Instagram como hablemos.de.trading. En Twitter estamos como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.ht.com. Canal de YouTube, Hablemos de Trading, y en ese link de Instagram está el link para que vayan a todas las suscripciones, todos los canales y todas las plataformas digitales donde nos encontramos. El día de hoy vamos con un episodio que siempre nos gusta hacerlo para las personas que nos siguen ya desde hace más de 120 episodios. eh, Cada cierto tiempo hacemos un análisis de mercado, hacemos un episodio, por así decirlo, extra, donde analizamos gráficas principales de los índices, de las acciones que más se están moviendo. Y generalmente lo hacemos cuando hay movimientos fuertes en el mercado o cuando hay algo de pánico. Y consideramos que este es un momento bastante idóneo para hacerlo porque venimos una semana que ha estado bastante movida, gracias principalmente a lo que fue el reporte de ganancias de la empresa Nvidia, de cómo se disparó. La sorpresa de su reporte de ganancias fue increíble, la sorpresa en las ventas. Esto ha llevado a que el mercado suba muchísimo, llevó a que Nvidia se convirtiera en la quinta empresa superando el trillón de dólares. Entonces, ha sido una semana bastante noticiosa que ha movido los mercados y ha movido las gráficas. Por eso que hoy vamos con un poquito de análisis de mercado, donde estaremos hablando de Nvidia, de otros nombres y como siempre de los índices principales que tanto les gustan a ustedes. Bueno, yo creo que igual, bueno, el mercado realmente ha estado sumamente, vamos a decirlo, con mucha incertidumbre, con muchos movimientos. Lo que pasa es que a pesar de que hay tanta, quizás, o sea, quizás el movimiento ha sido tan errático o tan sin, como lateralizado, o sea, sin una tendencia definida en el mercado, o movimientos muy cortos, días en los que sube muchos, días en los que baja bastante. Han habido algunas noticias en las que no, en las que el mercado se ha mantenido como a la expectativa y bueno, justamente una de esas es toda la discusión que hay ahorita con la deuda, el techo de la deuda en Estados Unidos, que es un tema que obviamente tiene a todo el mundo. Cada vez que sale una noticia es impresionante como cómo mueve el mercado, cada vez que aparece alguna noticia que puede indicar que se llegó a alguna decisión o algún acuerdo para subir el límite del techo de la deuda. El mercado reacciona positivamente yo creo que a las horas sale una noticia que como desmiente eso, entonces el mercado se retrocede muy fuerte. Así que eso ha sido yo creo que la tónica del mercado ha sido eso, pero ha estado muy interesante porque lo que ha llevado al mercado, lo que ha hecho que el mercado suba o se haya o no se encuentre tan débil, han sido pocas empresas que las vamos a ver ahorita. Entre ellas está Apple, está Nvidia, está AMD, inclusive la misma Tesla también han mantenido el mercado haciendo inclusive en zonas muy importantes. Y aquí lo podemos ver y vamos a ir rápidamente porque nos queremos enfocar más que todo en las empresas como Nvidia y AMD. Pero fíjense que este es el SPY. Tú lo estás viendo, ¿verdad, José? Sí, lo veo. Ya, aquí el SPY, bueno, estuvo con una línea de tendencia bajista, que la vemos acá en pantalla. Él la rompió mira, a finales, yo diría que ya para mediados de enero fue que rompió esta línea de tendencia, pero fíjense esta zona de resistencia que yo dibujé, que la respetó bastante, incluso aquí se mantuvo lateralizado y ahorita pudimos ver que como que finalmente salimos de esta zona. Muy interesante que, bueno, que esto es muy positivo para el mercado. O sea, si lo vemos en términos de tendencia, esto es como un buen rompimiento. Fíjense, el rompimiento se hace con buen volumen.
Y es una buena, pues, la verdad que es una señal muy positiva para el mercado, porque ahora podríamos, en dado caso, bueno, conseguir nuevos niveles de resistencia que no estaban antes. Así que, y esto es justamente lo que veníamos conversando. Esto es gracias a, bueno, no solamente las buenas, los buenos reportes que tuvo Nvidia, sino también, bueno, las proyecciones que tienen a futuro con todo esto que es de la inteligencia artificial y todos los nuevos productos que están como proyectando a sacar. Pero esto, por lo menos en velas diarias, y yo creo que el sentimiento del mercado está basándose mucho en esto que estamos conversando de lo del techo de la deuda, pero fíjense que a nivel gráfico, ya al vencer esta zona de resistencia, es una muy, muy, muy buena señal. Ahora, fíjense la diferencia cuando pasamos al, al QQQ, que es el ETF que sigue el movimiento del Nasdaq. Fíjense que hay una diferencia muy grande. Fíjense que lo que ha hecho es, inclusive, fíjense este movimiento tan alcista que lleva, a diferencia del Standard Poor's, y esto es porque viene impulsado por todas estas acciones que venimos conversando. Entonces, hay un movimiento muy fuerte en todo lo que es el sector tecnológico gracias a estas empresas. Si lo podemos comparar, o sea, comparándolo directamente, todo lo que es el mercado en general frente al sector tecnológico, vemos claramente que las acciones de tecnología están liderando el mercado y es lo que está manteniendo el mercado en ese sentimiento positivo que tenemos. Fíjense que, bueno, a nivel de precio, zonas de soporte, o sea, zonas de resistencia ya tendríamos mucho más adelante. Y venimos con un buen momentum al ver lo que es el precio por encima de todas las medias móviles. Se ve, la verdad que se ve muy, muy positivo esto. Ahora, yo antes de pasarte a darte la palabra, o sea, José, quiero conversar, es que a pesar de que hay tanta quizás incertidumbre con todo esto del techo de la deuda y todo este tema económico, no se ha visto tan reflejado en el mercado y no se ha visto tan influenciado cuando uno analiza el VIX. Cuando uno ve la volatilidad implícita del mercado, fíjense que estamos en niveles de 17. Estamos prácticamente en mínimos de hace prácticamente desde el año pasado. O sea, estamos en una zona de volatilidad muy baja. Por lo que es como que existe diría yo, una tensa calma, porque por un lado tenemos toda esta incertidumbre con todo este tema del techo de la deuda, con todos los datos económicos que están, pero por otro lado no se ve reflejado en los movimientos del Standard Poor's, sino que más bien, fíjense como vimos, lateralizó bastante el Standard Poor's hasta que venció justamente esta semana, o sea, la semana pasada y esta semana, por todo lo que fue el reporte de ganancias de estas empresas tecnológicas. No sé si tú quieres agregar algo más con respecto a los índices. Bueno, sí, que a mí me llama la atención leyendo datos tempranos, cómo se habla que seis nombres, de cinco o seis nombres que pertenecen al Standard Poor's 500, son responsables del 96% de las ganancias que ha tenido el mercado general en este año 2023. Entonces, y cuando vemos esos seis nombres, vemos nombres como Nvidia, como Apple, como AMD, y entonces vemos, por eso es que cuando vemos SPY, que a nivel gráfico da como una muy buena posibilidad de entrada, buena relación riesgo-beneficio, está rompiendo un nivel que no rompía desde principios o finales de septiembre del año pasado. Entonces está en un muy buen punto y por lo menos para un inversor a largo plazo está muy bien, porque tienes un buen punto para comprar, tienes un buen punto donde colocar el stop por debajo de ese soporte o de esa resistencia, y tienes un buen camino para crecer. Pero entonces cuando nos pasamos, que vimos la gráfica que tú ya mostraste de QQQ, que representa el Nasdaq, vemos cómo ya esa operativa despegó. Y entendiendo que estos son mercados que están muy correlacionados y estos índices, estos ETF están muy relacionados uno con el otro, pudiéramos pensar que incluso SPY está quedando muy rezagado con respecto a los Q, y que a lo mejor esa operativa había que tomarla en los Q hace un mes y medio. Entonces,
repito, 5 o 6 nombres del Standard Poor's 500 están liderando y están dando 96% de las ganancias este año, y de los cuales esos 6 nombres, 3 o 4 están dentro del Nasdaq. Entonces ahí es donde vemos el peso tan grande que está teniendo el sector tecnológico en esta nueva oleada alcista. Y vemos que la narrativa principal de esta nueva oleada ha sido, como bien dijo Arturo, el tema de la inteligencia artificial. Y el reporte de ganancias de Nvidia, que vemos ahorita en pantalla, como después del reporte de ganancias, bueno, subió más de 26% en el premercado, y se ha mantenido, que es una de las cosas más importantes, en un tipo de operativa que hoy por hoy no hay nada que hacer, porque bueno, no tienes un punto claro como para entrar para como un swing trading, no tienes una estructura. La operativa básicamente, el que entró una semana, 2 semanas antes del reporte de ganancias, excelente, pero bueno, el que entró el día del reporte de ganancias estaba apostando como un vil casino, pero el que quiere entrar ahorita tiene que tener mucho cuidado porque no tienes un punto claro como para definir ese stop, no tienes ni siquiera un punto claro como para definir un target, entonces hay que llevarla con cuidado. Y lo digo porque mucha gente se emociona y quiere entrar después que el movimiento pasó. Claro, yo con Nvidia, o sea, apoyo 100% lo que tú dices. A mí me sorprende realmente es, fíjense que con un mercado como está, donde estamos tan alejados de máximos históricos, fíjense que Nvidia está por encima, ya superó máximos históricos, y cabe recordar que Nvidia tuvo un split el año pasado. Eh, Perdón, eso fue en el 2021, julio del 2021, y fue un split 4-1. O sea, que estamos hablando que ahorita la acción actualmente costaría como unos $1.600 antes de ese split. Cosa que es impresionante. Ahora, fíjense la fuerza que tiene Nvidia, que venía con esta fuerte tendencia alcista, tuvo como una pequeña lateralización cerca de los $275, pero el día del reporte de ganancias tuvo ese enorme gap up donde que aumentó, o sea, donde abrió, o sea, en premercado abrió con un 26% por encima. Y lo que dice José está súper, o sea, es perfecto que se haya mantenido y haya continuado. Y yo quiero también, o sea, resaltar y como, vamos a decir, afincarse en lo que dijo José, de que ahorita actualmente no tenemos ningún punto de entrada. Quizá, o sea, entrar ahorita por la euforia de que Nvidia tiene, o sea, tiene muy buenas proyecciones, tiene o sea, muy buenos nuevos productos que va a ofrecer con todo este tema de la inteligencia artificial, es un error. Porque a nivel gráfico estamos en un punto donde, piénsalo o sea, piénsalo de esta forma. Una persona que tiene una posición acá, ¿verdad? Imagínense que entró hace un mes y entró en mayo, el 17 de mayo, entró en este punto, al rompimiento de esta consolidación. Al aumentar 26%, el inversionista lo que va a pensar es, bueno, yo voy a agarrar y voy a tomar un poco de ganancia. Al tomar un poco de ganancia, inclusive hasta los grandes inversionistas pueden ya haber alcanzado los targets que tenían y empiezan a liquidar todo ese tipo de stocks que tienen para tomar un poco de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, que ahorita o sea, con esa misma euforia, la gente que tiene grandes posiciones acá empiezan a deshacerse de ellas, y tú estás comprándolas por justamente la euforia cuando ya la gente se está deshaciendo de ella. Ojo, eso no significa que eso es lo que vaya a pasar, pero fíjense que este volumen tan enorme que hay ahorita en Nvidia, ¿verdad? Es una señal de que algo está ocurriendo. Entonces, porque para que haya, o sea, para que haya ese volumen es porque hay gente comprando, pero también hay gente vendiendo. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo por eso realmente puse una alarma cerca de cerca de esta zona, que eran los máximos históricos que tenía Nvidia, cerca de los $345. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa al llegar a esa zona. Pero el tema está en que al momento de vencer este gap up, o sea, esta zona donde abrió después del reporte de ganancias, yo creo que lo que haría Nvidia, bueno, va a tratar de cerrar este gap. Pero hay que o sea, hay que ir observando qué es lo que va a ocurrir. Eso sí, Nvidia, fíjense que todavía tuvo el reporte de ganancias y el día de hoy abrió más de un 4% y cayó un poco, pero lleva una fuerza increíble. Pero es lo que dice José, mucho cuidado con querer tomar posiciones en Nvidia en este momento porque gráficamente no tiene
ningún punto donde ponerse. Pero lo que sí es lo mismo que comentó José, de que fíjense la fuerza que lleva Nvidia y el peso que tiene Nvidia dentro del sector tecnológico, dentro del Nasdaq, y también dentro del Standard Poor's, que es una de las empresas que como que ha mantenido ese sentimiento positivo. Ahora, no creo que haya mucho más que decir de... Bueno, yo creo que, o sea, para darle, porque sé que mucha gente va a decir, bueno, pero es que yo quiero entrar, ¿cómo hago para entrar? Yo creo que lo mejor ahorita es dibujar un techo y un piso en Nvidia, que ahorita lo vemos en pantalla, y vemos que ya hizo un techo, por lo menos el día de hoy, de 418 alrededor aproximadamente, y que tiene un piso de 360 y algo. Lo ideal sería en este momento, dibuja un pequeño rectángulo en esa área y espera unos días, espera un par de semanas, esperemos que el precio, porque las cosas no van a subir indefinidamente. Y posible, bueno, puede que mañana a lo mejor suba y el precio siga rompiendo máximos históricos, pero eventualmente él necesita, y siempre va a ocurrir, el precio va a consolidar, va a encontrar un equilibrio, vamos a encontrar un punto de equilibrio entre compradores y vendedores, donde posiblemente forme un patrón, a lo mejor encuentren una resistencia bien definida, a lo mejor en 418, y después que en un par de semanas, a lo mejor en una semana, en 5 días, ya tú veas que tienes esa resistencia que te permite a ti, si se dan las condiciones, a lo mejor tomar una operativa al rompimiento de esa resistencia con un stop en un punto que tú crees que pueda invalidar tu hipótesis alcista, así hacerlo, o si te gusta, o si así te parece, a lo mejor shortearla si rompe por debajo de esa estructura que pueda formar. Pero necesitas primero que el mercado te dé estructura, que la acción te dé esa estructura para tú poder tener una relación riesgo-beneficio que sea asimétrica para que de verdad la operativa tenga lógica y no simplemente comprar sin saber dónde vas a vender si las cosas salen mal. Pero, ahora, y a mí, bueno, es que me parece increíble que Nvidia, o sea, está apostando 100% a todo el tema de la inteligencia artificial. Incluso, no sé si llegaste a ver hoy que ellos entregaron, o sea, hay un nuevo servicio, un nuevo producto que están ofreciendo, es prácticamente como un juego, pero todo está generado con inteligencia artificial y entonces a la inteligencia artificial lo que le hacen es que le cargan una historia y le dicen, bueno, tú tienes como este background y tú vas interactuando con él y él va respondiendo dependiendo de cómo él lo interpreta en ese momento. Entonces al final como que la experiencia del usuario frente a la inteligencia artificial siempre va a ser diferente porque él va como a interpretarlo de cierta forma dependiendo de cómo es tu acercamiento a él. Y me parece increíble, o sea, de verdad que yo vi el tráiler, o sea, era como un tráiler y me pareció increíble. Ahora, eh, Ah, fíjense bueno, que, punto importante final. El 7 de junio entregan dividendos. Otra razón por la claro, cual muchos inversionistas van a querer deshacerse, o no, puede que no, pero es una razón generalmente que vemos en las acciones donde la gente espera después de esa fecha para cobrar sus dividendos y salir de la operativa. El que compró hace mucho tiempo, como dijo Arturo, a lo mejor quiere capitalizar y quiere vender un poco, entonces pudiera darle un poquito de oferta a la acción, hay que tenerlo en cuenta también. sí, ¿no? Y ahora, pasando un poquito a otras empresas que se han visto beneficiadas por este mismo crecimiento de Nvidia. Una de ellas ha sido AMD. Fíjense que AMD presenta prácticamente un movimiento muy similar al que tuvo Nvidia y no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún reporte financiero cercano, sino el reporte financiero fue hace prácticamente un mes. Y es justamente porque está dentro del mismo sector, dentro de la misma industria. Es como comentó José al principio del episodio de que son empresas de la misma industria de semiconductores, de fabricantes de chips, y están como todos en esa misma línea de la inteligencia artificial. Entonces se ha visto beneficiada, ojo, igual la AMD es una empresa, es un monstruo de empresa, yo creo que es una de las favoritas y siempre lo hemos dicho de nosotros en todo momento y en todo lugar. Eh, pero fíjense que también ha mostrado mucha fuerza actualmente. Yo dibujé ciertas zonas de resistencia, las he ido venciendo como si no existieran, sinceramente. Y ahorita está, bueno, está cercano a esta zona de los 134, entre los 132 y $134, que hay una zona de resistencia fuerte y ya de ahí, bueno, iríamos a máximos históricos. Eh,
Pero fíjense que también AMD está en un muy buen punto, de verdad que está, o sea, está muy, muy buen punto, no está, o sea, está muy fuerte como acción y va en la misma línea de el movimiento de Nvidia. Que ojo, hay algo que se llama Sympathy Play en inglés en el tema del trading de acciones y es cuando es lo que está corriendo aquí. Es cuando venimos de un sector, una empresa que tiene un reporte increíble, un movimiento increíble y empresas que se dedican prácticamente a lo mismo, como AMD en este caso, tienden a moverse igual porque, y aquí hay dos razones fundamentales, o una razón fundamental y hay dos posibles resoluciones o outcome de lo que pueda terminar pasando, ¿no? Que puede ser beneficioso o no para la empresa de que es objeto de este Sympathy Play. En este caso, AMD está subiendo simplemente por el hecho de que está en el mismo sector y los inversionistas esperan que así como Nvidia ha tomado gran provecho del tema de la movida de la inteligencia artificial, esperan que AMD en el siguiente reporte de ganancias diga, mira, nosotros también estamos montados en la ola de la inteligencia artificial, también hemos tenido un crecimiento en ventas enorme gracias a esto y en base a eso que se está moviendo la acción. Pero ojo, si en el siguiente reporte de ganancias viene AMD y no sorprende de la forma que ha sorprendido Nvidia con un reporte de ganancias que esté por lo menos por encima del 5 del 10% de lo esperado, lo que puede pasar es que esa ganancia que tuvo gracias a este Sympathy Play puedan verse básicamente borradas en pocos días porque la gente espera ahora con mucha emoción, espera que AMD replique lo que está pasando. Y ojo, ya lo vemos hoy en día con acciones como Microsoft y acciones como Apple, perdón, Microsoft y Google. Microsoft se montó muy temprano en la ola de la inteligencia artificial y se sigue diciendo que Google ha estado muy rezagado con respecto a Microsoft. Microsoft inmediatamente invirtió en ChatGPT, inmediatamente buscó agregarlo a su herramienta de búsqueda Bing y todos dicen, ¿qué le pasó a Google, que viene siendo el líder en el mercado en los últimos 10, 15, 20 años y de repente está rezagado con Microsoft? Que si bien Microsoft es una gran empresa, que está muy bien y que le va muy bien, aparentemente está siendo de esos líderes actuales en la movida de la inteligencia artificial. Y Google, que pareciera ser el niño dorado, no lo está haciendo. Y cuando vemos las dos empresas, vemos cómo las dos han subido, claro que sí, pero el crecimiento de Microsoft ha sido increíble y el de Google está rezagado con respecto a Microsoft. Esa también es una forma en la cual vemos este Sympathy Play. Se mueve un sector, pero unas ganan más que otras y eventualmente la que no logre montarse o la que no logre la promesa de ser ese nuevo líder en esta nueva narrativa que tiene el mercado, va a sufrir las consecuencias. Claro, y ahí viendo, fíjate que con esto mismo que tú comentas, hay también otras acciones, fíjate que se nota la diferencia entre Google y Microsoft directamente, o entre Google y el resto del sector, a pesar de que tiene bastante fuerza Google y está en esa tendencia y está bastante positiva, fíjate que no ha tenido quizás esos movimientos tan fuertes que ha tenido las otras empresas y esos gap up que ha tenido. Y es justamente eso que tú comentas. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando tú la comparas con Microsoft, Microsoft tiene justamente, bueno, el vencimiento de esta zona de resistencia que tenía y ya se está prácticamente acercando a máximos históricos. Y es increíble porque es ese mismo tema de empresas que se ven beneficiadas. También Micron, por ejemplo, el mismo que está en ese mismo, es en ese mismo sector, fíjate que después de haber vencido esta zona de resistencia que yo dibujé acá, este rectángulo, bueno, a partir de todas estas noticias y de su sector, fíjate el movimiento tan fuerte que ha tenido. A pesar de que se encuentra mucho más débil que las otras, porque Micron ha tenido otro tipo de eventos, pero fíjate que el movimiento, por lo menos al corto plazo, se ve bastante positivo. Entonces, yo creo que es lo que tú dices. Bueno, también Apple es otra que está también, fíjate que ya está prácticamente cercano a los máximos históricos. Y Apple ha sido una de las empresas que también mantiene, fíjate la tendencia alcista tan marcada que lleva Apple. Y ahora también se ha visto beneficiada por ese mismo movimiento, pero o sea, como del sector tecnológico en general, porque Apple no está dentro de esa gama de semiconductores como están todas las otras que mostramos, pero también fíjense que se ha visto beneficiada y se encuentra muy bien, o sea, la verdad que
En general, todo el sector tecnológico es el que está Ojo, liderando. dato curioso, ¿no? Y no es por echarnos flores, pero uno de los newsletters del mes de marzo, mostramos a Apple con una operación corrompiendo posiblemente en el momento la resistencia en ese hombro, cabeza a hombro, a finales de marzo al nivel de $156, con una operativa que, bueno, como siempre compartimos, con una entrada, con un posible stop, de forma educacional, pero que se comportó muy bien y cumplió con todos los parámetros que bien explicamos en el newsletter y que, bueno, ya ahorita está, creo que más de 20 no, mentira, como un 15% por encima del momento en que la compartimos en su momento. Así que si no lo han hecho, vayan a ese link que está en Instagram y suscríbanse al newsletter que sale semana a semana, que siempre viene con joyitas de este tipo. Mm, Buenísimo, buenísimo. Yo creo que otra de las cosas que también podríamos conversar, ya pasando un poquito más a otro tipo de activos y a otro tipo de mercado, bueno, es justamente con Bitcoin. Bitcoin, fíjense que Bitcoin se ha mantenido, yo creo que tiene, o sea, a pesar de que en el corto plazo no tiene una tendencia alcista, se ha recuperado bastante, pero se ha mantenido muy lateralizada, muy, 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 muy lateralizada. O sea, bueno, quizás no lateralizada, pero o sea, no tiene un movimiento, o sea, no tiene una tendencia definida, está prácticamente en el aire. Yo cuando veo una gráfica que tiene este tipo de movimientos así, tan erráticos, yo me aparto de ellas porque como no tiene algo definido, no le veo un punto donde pueda, o sea, por lo menos actualmente un punto donde podría operarla. Pero ha recuperado muchísimo, inclusive fíjense que es tanto lo del movimiento errático que les comento que fíjense estas ampliaciones entre EMA 20 y EMA 50, luego casi se cruzan, otra vez se cruzan, o sea, hay cruces muy continuos de estas dos medias móviles, por lo que hace es que el precio no tenga una tendencia clara y definida como lo pudimos ver visto eh, en los otros activos. Ahora, igual, fíjense que ha estado testeando toda esta zona de los $30.000, la ha testeado en varias oportunidades, la ha rechazado, eh, pero hay que mantenerse, o sea, hay que mantener la alerta porque claro, ese testeo, bueno, puede significar cualquier, o sea, puede significar, y yo creo que también viéndolo, aquí no se observa tanto, pero yo estuve viendo el volumen en Bitcoin y ha aumentado bastante, sobre todo cuando llegan a estos niveles a los 30.000. Entonces hay cierto interés, así que yo la mantendría en alerta, pero hasta el momento en el que no haya un vencimiento, y aquí lo voy a dibujar bastante rápido, pero hasta que uno no vea un rompimiento, un vencimiento al alza o a la baja de esta lateralización, Bitcoin o sea, yo no la tengo en mi radar, por ejemplo, porque no hay nada que me impulse a una entrada. Que ojo, hay como un banderín ahí que se está formando o que se formó, y hay una línea de tendencia que está marcada que si rompiera por encima de 28.300 aproximadamente, bueno, pudiera darse una operativa, pero es lo que tú dices, tanta lateralización. En el newsletter de hace par de semanas compartimos una operativa al corto que también se cumplió, sin llegar en totalidad al target, pero se cumplió cuando rompió por debajo un cuello de un hombro, cabeza a hombro. Pero entonces, si bien hay como una especie de banderín y si rompe esa línea de tendencia por encima de 28, bueno, me interesaría un poco. Hay que tener cuidado porque sigue estando dentro de ese límite. Ese punto de 30.000 ha sido muy respetado. Si hacen un zoom out y se van a meses anteriores y años anteriores, 30.000 es un punto, 33, 32, un punto súper fuerte para Bitcoin. Entonces, hasta que no tenga con claridad un rompimiento por encima de ese nivel de 32.000, 33.000, no lo consideraría como una buena operativa. Yo creo que hoy en día, así como Bitcoin fue, y no digo que Bitcoin ya murió, para nada, pero así como Bitcoin fue en el 2017, el activo y la narrativa del mercado general, Bitcoin, criptomonedas, yo creo que el de hoy en día es la inteligencia artificial y hay que buscar en base a eso dónde podemos invertir el dinero. Una de las cosas que siempre recomendamos cuando hablamos de sectores y de invertir en sectores ganadores para tratar de identificar dentro de ese sector los grandes ganadores y identificar los que están quedando rezagados para así tratar de comprar los líderes y vender los rezagados. Es eso, ¿no? Vamos a tratar de identificar qué mercado o qué sector está siendo, realmente el líder de todo lo que está moviéndose ahorita, porque cuando vemos el mercado general y volvemos a esa data de que
solamente 5 o 6 nombres mueven el 96% de las ganancias de este año, quiere decir que el mercado está muy sectorizado y enfocado en solamente una área. Entonces, obviamente, si nos vamos al sector, a lo mejor telecomunicaciones, que no está siendo el más beneficiado, o si nos vamos al sector industria, que no está siendo el más beneficiado, es difícil que consigamos resultados extraordinarios. Vamos a enfocarnos en este tipo de operativas, en este tipo de nombres, vamos a enfocarnos en Nvidia, en qué va a ser Nvidia en los siguientes meses, y posiblemente de ahí salgan esas grandes operativas de 50-60% de retorno por operativa. Bueno, yo creo igual ya que con esto podríamos finalizar el, el episodio. Igual, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico correo.hdt@gmail.com. Cualquier consulta, cualquier duda, lo que necesiten, estamos ahí para ustedes. Igualmente, bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el perfil en el Instagram, donde los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales, incluyendo también la suscripción al newsletter semanal, que información corta y precisa de los mercados semana a semana. Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.